Estamos en El Mundo con Tudela. Pancho Tudela está con nosotros porque hoy se realiza la cumbre del Foro de Sao Paulo en Caracas. En este momento, en Caracas están reunidos los integrantes del Foro de Sao Paulo. Pancho nos ha estado explicando en los últimos días qué es el Foro de Sao Paulo y quiénes lo integran. Hoy están reunidos y han hecho varios alardes de dominio y de poder latinoamericano. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Esto es una organización, el Foro de Sao Paulo, enormemente importante, que está consiguiendo sus objetivos en América Latina y que organiza a muchos grupos. Ha tenido su encuentro, su cumbre, en Caracas. El día de ayer, el día de hoy, terminan mañana. Es el 18º encuentro del Foro de Sao Paulo. Ellos dicen que tienen 600 delegados presentes en Caracas que representan 80 naciones. Es cierto que hay algunos delegados importantes, como Mélenchon, el candidato de la izquierda marxista francesa, como Chiqui Venegas, uno de los radicales españoles. Dicen delegados ingleses y griegos, pero no dan los nombres. Y naturalmente esto es muy interesante porque al estudiar el Foro de Sao Paulo me hace recordar los finales de la década del 80 y el principio de los 90 o el final de los 70 y los 80. Me recuerdo un libro en especial que se llamaba La Galaxia del Partido Comunista, que era muy interesante, de todas las articulaciones de las agrupaciones políticas peruanas de la izquierda marxista, pero no había un solo nombre. Y entonces era como un juego de sombras. Hoy, revisando el mismo libro, encuentro que históricamente no sirve para nada, porque lo que le da vida a las organizaciones son las personas, pero si el hábito de la clandestinidad hace omitir los nombres, entonces, claro, uno se enfrenta a un velo que solo los iniciados, esto es, los que pertenecen a estas organizaciones, pueden traspasar. Esto mismo ocurre con el Foro de Sao Paulo. Uno entra al portal del Foro, uno entra a las noticias sobre el Foro, etcétera, etcétera, y hay poquísimos nombres. No se sabe quiénes son los delegados, no se saben quiénes son los parlamentarios de América Latina que han ido. Sí se conocen, en cambio, todos los partidos que están organizando esto. Empecemos. Es el hábito de la clandestinidad. Es el hábito de la clandestinidad. El Foro de Sao Paulo fue fundado en el año 90 por Ignacio da Lula, concretamente por el Partido de los Trabajadores del Brasil, hoy en el poder, y participando en el Foro de Sao Paulo en Caracas, activamente. Y en el documento de trabajo que ha mandado el Partido de los Trabajadores a la 18ª cumbre o encuentro del Foro de Sao Paulo, pues grandes loas a Dilma Rousseff, etcétera, etcétera, y algunos asuntos de los cuales nos vamos a ocupar ahora. Pero ¿cuál es el origen de esto? El Partido de los Trabajadores, cuando cae el muro de Berlín y el discurso marxista cae por los suelos en ese momento, se acerca a una serie de grupos de extrema izquierda para enfrentar el triunfo de la democracia liberal, que era visto como una cosa muy negativa por ellos, la democracia representativa, constitucional y el capitalismo. Y entonces se reúnen con todos estos grupos en Sao Paulo para plantear una alternativa marxista a lo que está ocurriendo en el mundo, una alternativa marxista al triunfo del capitalismo y la democracia representativa sobre lo que en esa época se llamaba el socialismo real. Esto es el socialismo, el único socialismo que nunca existió, que es el de los países comunistas y que se derrumbaron todos. El primer nombre no fue Foro de Sao Paulo, fue un nombre mucho más revelador. Fue Conferencia de la Izquierda y de Partidos y Organizaciones Antiimperialistas de América. Luego, en 1991, cambiaron el nombre al Foro de Sao Paulo. Un nombre neutral, casi inocente, pero con el activo respaldo de Cuba. Luego vino el encuentro de La Habana en 1993 y ahí ya la entrada de Cuba al Foro de Sao Paulo fue oficial. En un momento dado, el Foro de Sao Paulo estaba formado por todos los partidos de extrema izquierda de América Latina
e inclusive por movimientos guerrilleros como las FARC o el MRTA. Luego, en estos últimos 2 o 3 años, han ido alejándolos para ir, digamos, blanqueándose y presentando una imagen más inocente aún de la que habían conseguido cambiando el nombre de la Conferencia de la Izquierda y de partidos y organizaciones antiimperialistas de América. ¿Qué es lo que buscan? Lo que buscan es una cosa muy sencilla. ¿Cuál es el paradigma o ideal marxista post-leninista? ¿Cómo tomar el poder una vez que el leninismo, sea en la versión stalinista, sea en la versión leninista, stalinista, maoísta, sea en la versión stalinista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, o lo que a uno se le ocurra, Ho Chi Minh, o foquismo castrista, o lo que sea, al haber colapsado todo eso, ¿cuál es el nuevo paradigma que debe seguir la izquierda marxista? Y el nuevo paradigma, según la definición de ellos mismos, tiene 3 elementos principales. El primero de ellos, no debe haber el partido, vanguardia del proletariado, se acabó. No debe haber un partido militarizado y verticalizado como eran todos los partidos comunistas. Verticales, de disciplina férrea, militar y con esta estructura clandestina. Eso ha sido sustituido por una organización horizontal inspirada en la red de las ONGs. O sea, un movimiento similar si es que no se sobrepone o si es que no es la misma cosa. Monotemas, que al final reúne. El segundo elemento que ellos plantean como esencial es la movilización de los grupos identitarios y ambientalistas. Esto es las comunidades campesinas, las etnias, por eso es que Rigoberta Menchú está hoy en Caracas haciendo unos violentos discursos indigenistas y despotricando contra lo que ellos llaman la burguesía guatemalteca. Y el tercer elemento de esta estrategia es la cara amigable, como la llaman ellos. Esto no es otra cosa que lo que ellos dicen estratégicamente, ¿no? Naturalmente, estos 3 elementos, nada de partido vertical militarizado, cara amigable, ambientalismo, grupos identitarios, entra en contradicción, por ejemplo, con la retórica violenta de Chávez, feroz respecto al socialismo del siglo XXI, la burguesía paraguaya, la burguesía ecuatoriana, Mr. Don, que llama al presidente de los Estados Unidos, que huele a azufre cuando se sube al podio de las Naciones Unidas, en fin, no es tan pacífico como se pretende. Según el mismo foro, hay una serie de países que están gobernados por ellos, o sea, por partidos miembros del Foro de Sao Paulo. Y acá está la lista que ellos dan. Bolivia, el Movimiento al Socialismo; Brasil, Partido de los Trabajadores; Cuba, Partido Comunista de Cuba, obvio; Dominica, una ex colonia inglesa, Partido Laborista de Dominica; República Dominicana, Partido de Liberación Dominicano; el Ecuador con la Alianza País; El Salvador con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional; Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional; el Perú, dicen ellos, con el Partido Nacionalista; el Uruguay con el Frente Amplio; y Venezuela con el Partido Socialista Unido de Venezuela. No es poca cosa. Sea lo que nosotros los peruanos podemos pensar sobre la coyuntura actual, esta es una realidad continental. Esto no es una broma y esto es real. Y han alineado a la mayoría de los países más poderosos del continente. Si López Obrador hubiese ganado en México, su revolución hubiese culminado. Quedarían 2 o 3 bolsones, 2 Chile y Colombia, 1 más bien indeciso el Perú, y se acabó. Y ahora Paraguay en una correcto, soledad. O sea que el avance del Foro de Sao Paulo como centro nervioso del marxismo latinoamericano a lo largo de 22 años ha sido exitoso. Y el capitalismo y la democracia latinoamericana no ha percibido este avance. No ha tenido la percepción, o tal vez la cultura política, o tal vez
el sentido de los valores que sustentan la libertad necesaria para que esa democracia y ese capitalismo existan. En fin, eso es cuestión de otras reflexiones. Como lo planteara el año pasado el intelectual comunista José Steinsleger, el objetivo es terminar con los panamericanismos e iberoamericanismos. Como es la frase de él, se acabaron los iberoamericanismos y panamericanismos made in USA. O sea, los enemigos son la OEA, número 1, la Cumbre Iberoamericana, número 2. Una vez que este bloque de países, donde ya están en el poder, se deshaga de estos dos elementos, el control político sobre América del Sur y América Central va a ser cada vez más férreo. Los objetivos de ellos han sido cumplidos o están por cumplirse, los del Foro de Sao Paulo. Primero, sepultar el ALCA. Según Steinsleger, el ALCA ya está sepultada y yo creo que tiene razón. La cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata fracasó por la oposición de Chávez, de Néstor Kirchner y de Lula. Y evidentemente hoy no existe una verdadera área de libre comercio en América. O sea, el proteccionismo ha regresado a los países más importantes de la costa atlántica de América del Sur y aquellos de la costa del Pacífico pues están divididos o ceden ante la presencia internacional de esta organización. En segundo lugar, el segundo objetivo del Foro de Sao Paulo, dicho por ellos, es convertir a la izquierda marxista en nacional y reformista. Se acabó la guerra de guerrillas, se acabó la lucha armada. La idea es utilizar el nacionalismo, lo identitario, la vía gradual del reformismo para ir copando los espacios culturales, los espacios políticos, los espacios mediáticos. Plantean ellos que la política vale por su contenido y no por sus declaraciones de fe. O sea, de nada sirve declararse marxista y mejor es no hacerlo. Mejor es actuar, hacer, avanzar. Mejor es declararse verde, ecologista, correcto, ambientalista, defensor de los derechos humanos. Eso es absolutamente cierto, es tal cual lo planteas tú. Fidel en La Habana, refiriéndose al Foro de Sao Paulo, y esto viene como anillo al dedo a lo que tú dices, ha dicho textualmente: como dijo el bolchevique Nicolás Bujarin, dice Castro, en el fondo nadie sabe lo que es el socialismo. Lo que está planteando es una estrategia deliberada de la indefinición política. Marta Harnecker es plantea, una de las propulsoras. la ideóloga. Es la ideóloga de esto. Y entonces, claro, la indefinición se va a mantener hasta el final, pero una vez que están en el poder en toda América, la cosa va a cambiar. ¿No? Y se sustentan en tres principios filosóficos, de filosofía política. O sea que esto está muy bien pensado. El primero de ellos es que la ideología no es la política. O sea, todo lo que debaten los universitarios en las universidades, eso es ideología. Lo que hacen los activistas en Conga, lo que hacen los activistas en Espinar, lo que hacen los activistas en Moquegua, en Ayacucho, eso es política. Y entonces el primer principio es ser antes que pensar, planteado por ellos. Esto es la ideología, no es la política. Y lo que importa es la política. Ser antes que pensar. El segundo principio es la economía antes que la filosofía. Yo no voy a ponerme a declamar sobre la sociedad comunista y las utopías de Marx. No, señor. Yo voy a ir de frente a confrontar al sistema económico. Con Ganova. Segundo principio. Las citas sobre la reducción de pobreza no son ciertas. No son ciertas, ¿no? Y entonces, este segundo principio, la economía antes que la filosofía, significa, en términos muy simples, no pierdan su tiempo hablando, vayan a la yugular, claro, muerdan la yugular de una vez. Ataquen de frente. Ataquen de frente, vayan a
a desarticular la economía. El tercer principio filosófico, y esto es Marta Harnecker, es naturalmente el de toda la vida. La lucha de clases es el motor del desarrollo histórico. O sea que quienes piensen que en estas protestas no hay una ideología de lucha de clases y que los que protestan no piensan que el Estado encarna a las clases dominantes, están terriblemente equivocados. Tan equivocados como esos ingenuos que creen que ya no existe ninguna distinción política y que todos pensamos igual. No pensamos igual y esto lo demuestra. Tendrías que haber escuchado a Santos ahora mismo, hoy mismo, correctos, acusando a la empresa que quiere hacer la operación minera, acusando a los gerentes de racistas. Dice Santos que hay una dictadura militar minera. Sí. O sea, pero dice, son racistas, odian a los campesinos. Pero vamos al lenguaje de hace 20 años, están enfrentando al Estado burgués. Todos estos son pieles de oveja. El ecologismo, el agua se cansa, son las lanas de las ovejas, pero hay que ver qué hay debajo de esa lana, ¿no? Hay que rascar para que salga el lobo. Sí, hay que sacar los pelos para ver que hay abajo, son unos pelos negros del lobo, ¿no? Luego, las piezas claves del Foro de Sao Paulo en la política exterior en América Latina y el Caribe, contenidos, dicho en el documento de trabajo enviado hace 2 días por el Partido de los Trabajadores del Brasil para que sea discutido en la 18ª cumbre o encuentro del Foro de Sao Paulo, son las siguientes entidades. 1. El Mercosur, fundado en 1991. 2. El ALBA, fundada en el 2004. 3. El UNASUR, fundado en el 2007. Y el CELAC. Dicho por ellos, no dicho por mí. Y entonces, naturalmente, uno se da cuenta que acá hay una articulación confrontacional con la OEA. El día de hoy, Santiago Cantón, en El Comercio, en una entrevista de página entera, dice que la CIDH debe desglosarse de la Organización de Estados Americanos, de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Santiago Cantón está confrontando a la OEA. Con la plata de la OEA. Quiere llevarse el tema. Financiado por la OEA. Financiado por la OEA, no, ya no, es exsecretario. Y quiere llevarse probablemente, lo que no nos dice, es que quiere llevarse la CIDH al UNASUR. Y convertirlo ya en un ente ultra ideológico de control social sobre los gobiernos de América Latina. En una circunstancia así, renunciamos, ¿no es cierto? Eso lo dice él en El Comercio, hoy, a página entera. Ahora bien, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura, una organización, que está compuesta, y esto está en su portal, por los partidos, que sí están mencionados, mencionado a los que están en el poder, por el grupo de trabajo, misterio, nadie sabe quiénes son el grupo de trabajo, la clandestinidad de nuevo, y por la red de fundaciones y escuelas partidarias del Foro de Sao Paulo. Esto es, financian escuelas partidarias en el Perú, en el Ecuador, en el Paraguay, en la Argentina, en el mismo Brasil, muchas, en Chile, en toda América. Pero esa red no la vemos, pero está en su portal. ¿Cuál es el objetivo inmediato en términos actuales de la coyuntura política de América Latina hoy? Walter Pomar, que es el secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, ha dicho hoy: la batalla fundamental de los próximos tiempos para las fuerzas progresistas tiene que ver con las elecciones generales del venidero 7 de octubre en Venezuela. Todos a defender a Chávez. Ese es el fondo del asunto. Y luego hoy, 5 de julio, todos los discursos de los delegados, a los cuales no se menciona, pero se dice cuáles son los temas, son el debate de medidas para oponerse a lo que ellos llaman la ofensiva de la derecha. Claro, la ofensiva de la derecha es Capriles, en esta circunstancia. La ofensiva de la derecha es Franco en el Paraguay. Son sociedades acorraladas que de alguna manera reaccionan contra esta especie de aplanadora que tiene 22 años de antigüedad. Y cualquier político de centro así es un
derechista, fascista, según ellos. Todo el mundo es la derecha, Aquí para ellos, escriben excepto eso. ellos, Claro. ¿no? Y además han señalado que esta lucha contra lo que ellos llaman la ofensiva de la derecha va a ser incluido en la declaración final de mañana. O sea que es un documento al mejor estilo, digamos, de otras épocas, pero con una piel de una ovejita nacida pues hace poco, ¿no? Hace 22 años. Los puntos más importantes de un evento que ha tenido lugar por primera vez, que es el encuentro de parlamentarios de izquierda, así se llama, primer encuentro de parlamentarios de izquierda del Foro de Sao Paulo. Pero claro, uno trata de averiguar quiénes son esos parlamentarios, quiénes son los peruanos que han ido. No hay. Pero sí están los puntos. Y los puntos son reveladores de toda una cosmovisión política. En primer lugar, solidaridad y respaldo a Chávez y al proceso electoral del 7 de octubre en Venezuela. Más claro que el agua. Respaldo a Cuba. Segundo. 3. Solidaridad con el reclamo argentino a las Malvinas porque es anticolonialista. Yo me acuerdo de la fragata, no creo que necesite esto mayor comentario. Rechazo a la destitución de Lugo. Solidaridad con Irán, Siria y Palestina. Independencia de Puerto Rico. Yo no sé si los puertorriqueños realmente quieren dejar de ser Estado asociado a los Estados Unidos, pero por lo menos los parlamentarios de izquierda del Foro de Sao Paulo quieren la independencia de Puerto Rico ya. Y solidaridad con el pueblo boliviano y el gobierno de Evo Morales. O sea, quien ve esta lista sabe que esta lista es la del Foro de Sao Paulo, es la de Evo Morales, es la de Correa, es la de Chávez, es la de Assad en Siria, es la de Ahmadinejad en Irán y es la de Rusia. O sea, es la de Cuba, es la de Castro. Acá hay una estructura de poder mundial que se está articulando. ¿Cuáles son las conclusiones de haber observado lo que toda esta gente dice y piensa en su cumbre de hoy? La primera es que esto no es nuevo. A mí el Foro de Sao Paulo me hace recordar otra organización, que era la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, fundada en agosto de 1967, después de la primera conferencia tricontinental de La Habana, que planteaba la estrategia a seguir, y la estrategia a seguir en esa época era la lucha armada y la guerrilla, el foquismo, concretamente para América Latina. OLAS ha sido reformulada por el Partido de los Trabajadores del Brasil en el Foro de Sao Paulo. El objetivo del Foro de Sao Paulo es el mismo de OLAS, plantear la estrategia. Pero como en 1967, muy poco después de la formación de OLAS, el Che Guevara murió en Bolivia y el tema de las guerrillas apareció como una imposibilidad para obtener la victoria del partido, entonces OLAS entró, digamos, en una especie de crisis existencial. Y para 1960, OLAS se había convertido en un centro de propaganda, en un centro de distribución de propaganda, pero que carecía de capacidad real de organización. Faltaban 20 años o 21 años para que el socialismo real se derrumbara y desapareciese del mundo. Y es justamente con ese derrumbe que viene la reacción y adquieren la capacidad real de coordinación. Pero era obvio que no podía estar en Cuba. Era obvio que cualquier acción eficaz en América Latina ya no podía proceder de Cuba. Y entonces procedió del país más poderoso de la región. Esto es, Ignacio da Lula funda el Foro de Sao Paulo, la conferencia de los partidos y organizaciones antiimperialistas de América, de la izquierda de América. 22 años después de esta fundación, chapeau, hay que quitarse el sombrero, han tenido éxito, han tenido un éxito demoledor. Controlan la mayoría de gobiernos de América Latina.
Esto es un éxito político para el neocomunismo latinoamericano. Y sin que sus oponentes... Son pueblos que han empobrecido. ¿Eh? Claro, todos estos pueblos son pueblos están que han empobrecido. Pero lo que ha ocurrido es que... Ellos tienen el poder, pero los pueblos han empobrecido. Correcto, pero lo que ha ocurrido es que ninguno de sus oponentes naturales, en el plano filosófico o en el plano económico, se ha percatado del avance durante 22 años de esta organización. Eso es completamente cierto. Y entonces ha habido una subestimación. Todo el mundo ha estado pensando que los fenómenos que nuestros países se enfrentaban eran fenómenos locales nacionales. No eran fenómenos locales nacionales. Estaban dentro de una concepción continental. Conclusión final, el Foro de Sao Paulo es hoy el centro nervioso y el cerebro del marxismo latinoamericano y del marxismo peruano. Claro, eso es lo que podemos llamar la estrategia del camaleón. Correcto. Gracias, Pancho. De nada, Cecilia. Muchísimas gracias. Hasta el lunes. Que tengas un gratísimo fin de semana. Vamos a la pausa, volvemos inmediatamente. Estamos en Mira Quién Habla.